Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Yo soy Cristino del Castillo y esto es A Quemarropa. Una veintena de países está promoviendo la firma de una convención, de un acuerdo internacional para viabilizar la cooperación en el plano internacional en caso de una pandemia. Yo creo que si algo se ha revelado durante este tiempo que tenemos de coronavirus es precisamente eso, la necesidad de que mediante un compromiso de este tipo podamos en lo adelante producir una respuesta más coordinada y evitar eso que nosotros hemos visto, este tirijala, estas mezquindades y este interés en priorizar a cualquier precio los intereses locales. Siempre es legítimo que usted trate de favorecer sus intereses como nación, los intereses de su población, pero eso tiene que tener unos parámetros, tiene que haber realmente unas reglas que hagan ese interés individual, ese interés de un país como tal, compatible con los intereses generales, con los intereses globales. Y entonces yo creo que esa es una buena iniciativa y una de las cosas que se han revelado como necesidad a lo largo de esta pandemia. Creo que son muchas las enseñanzas. Ahora se está hablando de que la próxima pandemia nos debe encontrar en mejores condiciones, mejor preparados. Hay algunos científicos que hablan de que vamos a tener este tipo de situaciones con un poco más de frecuencia, porque hay una serie de elementos que son los que determinan, los que generan este riesgo. El crecimiento exponencial de la población, que cada vez irá creciendo más y más, porque ahora ya somos cerca de 8.000 millones de seres humanos en el planeta, y entonces esa población va creciendo a un ritmo cada vez mayor. Hay fenómenos como el cambio climático que provocan fenómenos climáticos extremos, sequía, lluvias en exceso, inundaciones, y todo eso entonces genera un ambiente propicio para que proliferen estos microorganismos que son los que pueden provocar enfermedades de este tipo. Y entonces, como los riesgos son mayores, nosotros se supone que tenemos que aprender de esta experiencia que hemos vivido durante más de un año. Y son muchas las lecciones que esto nos deja. A mí, por ejemplo, me parece un asunto interesante que tiene que ser meticulosamente estudiado el comportamiento de la población a nivel mundial en tiempo de pandemia. Porque hemos visto un comportamiento que tiene unos denominadores comunes a nivel global. Usted tiene gente, los negacionistas, usted tiene la gente que ha negado la efectividad de las vacunas, gente que sencillamente ha decidido correr los riesgos, y un comportamiento realmente que no es el que se ha recomendado para este periodo de pandemia. Entonces, ¿por qué la gente se arriesga? ¿Qué es lo que lleva a un individuo? Porque uno entiende, por ejemplo, los intereses económicos. El que trabaja, el que se gana
el pan en el día a día, el cuentapropista o el que depende, el que tiene un negocio, eso nosotros lo entendemos perfectamente, que usted asuma un riesgo en aras de estar en condiciones de llevar alimento a la mesa de su casa o de garantizar la sostenibilidad de un negocio que usted tenga, las ganancias, eso se puede entender perfectamente, pero hay situaciones de riesgo que uno entiende que son innecesarios. ¿Qué es lo que lleva a un individuo? Por ejemplo, yo vi en el caso de Argentina, unos 500 adultos ya entrados en edad, de esa gente que son de alto riesgo, por la edad, por las comorbilidades y esas cosas. Se encerraron en un galpón a bailar y a divertirse bajo el eslogan hasta que la muerte nos separe. ¿Qué es lo que estimula ese tipo de comportamiento? ¿Qué es lo que hace que un individuo asuma un riesgo y observe un comportamiento que incluso en tiempos normales no es tan común? Porque eso de que 500 viejos se junten en un galpón para divertirse, eso no lo habíamos, al menos yo no había visto eso antes. Y entonces, ¿por qué justamente en medio de una pandemia hay quienes observan ese tipo de comportamiento? ¿Qué es lo que induce a la gente a pensar que ya la pandemia ya no es un riesgo, o que si me da a mí no me va a afectar, a mí no, eso no me va a matar, yo voy a resistir muy bien eso, o si me dio y me provocó síntomas graves, eso era porque me tocaba, y ese tipo de justificaciones para exponerse. Yo creo que esas son cosas que nosotros, los especialistas en conducta social, deberían estudiar para producir recomendaciones que puedan ayudarnos a nosotros a manejarnos mejor, a conseguir el comportamiento social deseado para próximas ocasiones. En el caso de República Dominicana, y no es el caso de República Dominicana, creo que es el caso prácticamente de todos los países, porque hemos tenido que manejar la pandemia y al mismo tiempo hacerle frente a los problemas de la economía. Y a veces las señales que se mandan desde las instituciones responsables son un tanto dubitativas, por decirlo de alguna manera, y eso creo que activa ese mecanismo psicológico que hace que la gente niegue una realidad, la posibilidad real del contagio, la existencia de un peligro. Naturalmente estamos hablando de situaciones del comportamiento de personas que no se puede atribuir a una mera ignorancia, porque si usted le pregunta a los que fueron a la playa durante la Semana Santa a divertirse sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social, si están conscientes de que había un problema, una posibilidad de contagio, de seguro que le van a decir que sí, porque todo el mundo está ya enterado de esa situación. Y no obstante, hay los riesgos. Claro que en algunos casos hay, en los razonamientos de algunos, la cuestión, algo que es una realidad. Y es que, bueno, hay gente que se expone y no le pasa nada. Mucha gente se expone y no les ocurre nada, porque resulta que una buena cantidad de casos de coronavirus se dan sin síntomas ninguno o con síntomas leves. Y entonces el hecho de que se produzca esa situación estimula a otros. Bueno, si aquel lo hizo y no le pasó nada, pues yo también lo puedo hacer. En fin, lo que estamos diciendo es que a nivel global hemos visto un comportamiento que en pandemia no es
el recomendado. Teóricamente, con un poco de sacrificio, observando el distanciamiento, el uso de la mascarilla, la higiene, con esas 3 medidas, ahora tenemos las vacunas, que es una poderosa herramienta adicional que se supone debe ayudarnos a superar el problema. Teóricamente, con esas medidas se pudiera atajar la pandemia en un tiempo relativamente corto, pero conseguir el comportamiento social adecuado, eso es lo que se ha revelado como algo sumamente complicado. Y yo creo que aquí hay lecciones que todos debemos aprender. ¿Qué es realmente lo que lleva a la gente a exponerse? ¿Y qué es lo que genera una especie de hambre de cercanía? Porque aquí hay unos factores psicológicos que también impulsan a la gente. Hay otros fenómenos, naturalmente, que se producen no solo a propósito de enfermedades, sino que es como una especie de mal de la época. Es más, incluso ni siquiera mal de la época, porque hay situaciones que, aunque hoy se producen con más frecuencia y con más intensidad, es algo que viene de lejos y que es propio, diría yo, que de la conducta del ser humano. Eso de usted convertirse en un negacionista o usted pretender ir contra la corriente, contra las evidencias científicas. Por ejemplo, hay gente que hoy te dice a ti, gente que tú no puedes decir que son ignorantes, que te dicen a ti que la Tierra es plana, que la Tierra es una especie de disco. Pues el asunto se agrava porque mucha gente se informa a través de las redes sociales, y en las redes sociales se puede publicar cualquier cosa, con el agravante de que hay algoritmos que cuando tú buscas determinado contenido, ese algoritmo te oferta contenidos adicionales sobre el mismo tema que ya demandaste. Y entonces eso hace que mucha gente quede prisionera y se haga militante de concepciones que son realmente absurdas. Usted tiene el asunto de la creencia, los negacionistas del cambio climático. Todavía hay gente que creen que realmente el ser humano nunca ha visitado la luna. Y por ahí hay una serie de teorías, aparentemente con cierta lógica. Pero imagínese usted un proyecto en el que colaboraron varios países. ¿Cómo usted cree que se puede engañar a toda la humanidad con una estafa de ese tipo? Pero hay gente que consume ese tipo de cosas. Entonces, en definitiva, lo que estoy diciendo es, lo que sugiero es la necesidad de producir un estudio sobre todo este fenómeno, que a propósito de la cuestión de la pandemia yo creo que viene a cuento, porque es como una especie de mal que estamos viviendo y como que va creciendo, esa proclividad del individuo a creer cualquier cosa y a negar la propia realidad. Y eso no ocurre solo con la cuestión de la pandemia, como he dicho, ocurre también con un montón de cosas. Usted ve, por ejemplo, eso mismo que estamos ahora, que está de moda, el asunto de la ideología de género, a propósito de la cuestión del aborto. Hay una serie de cosas ahí que son totalmente absurdas y sin embargo eso gana terreno. Y usted ve gente que milita en ese tipo de posiciones, de que el individuo no nace con una predilección, con una preferencia sexual determinada, porque eso es una cuestión social, es una construcción cultural y ese tipo de cosas, como que usted puede escoger el género que le dé la gana. Bueno, si hay gente que milita en posiciones más absurdas, creer eso sería lo de menos.
Pero esos son fenómenos que estamos viviendo y que dificultan realmente un debate conforme a lo que la ciencia realmente establece. Te crea un ambiente poco propicio para una discusión provechosa y al mismo tiempo te genera desconfianza en las instituciones, te genera desconfianza en el liderazgo, porque además de eso hay quienes también se aprovechan de ese tipo de fenómenos y pretenden entonces poner su anzuelo ahí para pescar, como dirían, en ríos revueltos. Vamos a hacer la pausa, volvemos en un momentito.